Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentar en este momento un estudio para la edificación de nuestra vida espiritual. Vamos a ver cómo tener una reforma, en qué consistió la reforma del rey Josías, si necesitamos nosotros hacer lo mismo y cómo podemos hacerlo. El nombre Josías significa el Señor ha sanado o el Señor apoya. Este es un ejemplo de alguien que hizo justicia por la fe y vamos a ver que él hizo cambios radicales en su reino, aún siendo muy joven, empezó a reinar muy joven, pero hizo lo recto delante de los ojos del Señor y vamos a leer por qué. Sus padres se habían apartado del Señor, se habían ido en pos de la idolatría, habían dejado los mandamientos del Señor y en eso fueron los cambios que Josías hizo. Dice nuestra lectura en 2 Crónicas 34, del 1 en adelante. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en los caminos de David su padre. Lo primero que se menciona es que era muy joven y a pesar de no tener un buen ejemplo de sus antepasados inmediatos, él hizo lo correcto delante de los ojos del Señor, de acuerdo y tomando como modelo a David su antepasado, que fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero, ¿qué fue lo que hizo recto? Dice, en el año octavo de su reinado, siendo aún muy joven, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Entonces, en primer lugar, empieza a buscar a Dios. Vamos a ver que lo más importante es tener una relación personal con Dios, conocerlo a Él en una forma personal. Y luego dice que empezó a purificar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, de las aceras, imágenes talladas, imágenes fundidas, a derribar en su presencia a los altares de los Baales, destrozó a eh, los altares de incienso que estaban puestos en lo alto encima de ellos, despedazó las aceras, imágenes talladas, fundidas, los esparció sobre las sepulturas de los que habían ofrecido sacrificios. Entonces hace una campaña contra la idolatría. Ellos habían caído en la idolatría, posiblemente era algo que consideraban como obras de arte o de mucho valor material, podemos decir. Sin embargo, Dios había dicho en su palabra, no te harás imagen de ninguna semejanza, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Y había dicho Dios en su palabra que debían de guardar los mandamientos del Señor, porque Él hace misericordia a millares a los que me aman y guardan mi palabra, decía el Señor. Entonces, Él hace esta campaña contra todo lo que la idolatría que había habido ahí. Eh, Ídolo es todo aquello entonces que compite con la adoración al Dios verdadero. Sabemos que adorar a Dios es reconocer lo que Él es y lo que Él ha hecho. Ellos habían sido redimidos, habían sido rescatados por su Dios y habían sido llevados a la tierra prometida. Y Dios les había dado mandamientos que tenían que guardar para tener éxito. Sigue diciendo nuestra lectura que en el año 18 de su reinado, o sea, cuando él tenía 26 años,
Dice, después de que había purificado la tierra y su casa. Entonces él hizo una campaña de limpieza espiritual, podemos decir, en su casa y en su territorio. Envió a un escriba que se llamaba Safán y a otro grupo de personas para reparar la casa del Señor. Y cuando estaban ellos reparando el templo, dice que hallaron el libro de la ley del Señor y se lo llevan al rey y lo leyeron. Recordemos que en aquel tiempo los libros no eran como ahora, sino eran rollos hechos de papiro. Y en este caso encontraron una copia posiblemente de Deuteronomio. Ellos habían descuidado no solamente el culto al Señor, el templo estaba eh, destruido, abandonado, y, y la palabra del Señor no la habían ni leído ni tomado en cuenta por años. Y sucedió que cuando el rey oyó las palabras, cuando el rey Josías oyó las palabras, dice que rasgó sus vestidos. Aquí hay una actitud entonces de tristeza, de dolor, de asombro. Hay una actitud interior aquí de humillación y de arrepentimiento de parte del rey. No solamente entonces fue un conocimiento intelectual, sino que él tuvo una actitud de arrepentimiento. Entonces le dice el rey Josías al sacerdote, id y consultad al Señor por mí y por los que quedan en Israel y en Judá acerca de las palabras que se han escrito, porque grande es el furor que se derrama sobre nosotros del Señor, por cuanto nuestros padres no han guardado la palabra del Señor y haciendo no han hecho conforme a lo que está escrito en este libro. Él creyó entonces en que Dios es un Dios justo y trae juicios contra los que se apartan de él. En este caso, ya posteriormente iba a venir el rey Nabucodonosor y los iba a llevar cautivos a Babilonia, pero dice que mandó a preguntar entonces el sacerdote Elías a una profetisa que se llamaba Hulda, y ella recibe una palabra profética del Señor y le contesta al rey Josías. Así dice el Señor: he aquí voy a traer todo el mal sobre este lugar y sobre los habitantes, la, las maldiciones escritas en el libro que ellos han leído en presencia del rey de Judá. Por cuanto me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con todas las obras de sus manos. Y a él entonces le dice, por cuanto se enterneció tu corazón. Miremos entonces la actitud, la reacción de Josías, que Dios la vio. Te humillaste delante de Dios cuando oíste sus palabras contra este lugar y sus habitantes. Te humillaste delante de mí, dice el Señor, rasgaste sus vestidos. Ciertamente te he oído, declara el Señor, y he aquí, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre esta área, esta región. Entonces, Josías tuvo una actitud de arrepentimiento y una acción. Hizo un pacto él con todo su pueblo de que iban a guardar los mandamientos del Señor, sus testimonios, con todo su corazón, con toda su alma, para cumplir las palabras escritas en el libro. Y luego ellos guardan la Pascua, la fiesta de la Pascua, que es el recordatorio de la redención del pueblo de Israel. Ahora nosotros diríamos la cena del Señor, cuando recordamos que el Señor murió por nuestros pecados. Y ya para terminar, podemos nosotros decir que necesitamos nosotros tener una relación de comunión personal con Dios y con fe en el Señor, con arrepentimiento mediante el Señor Jesucristo.
Necesitamos combatir todo lo que se opone a volver a Dios, objetos de culto, mal uso de nuestro tiempo, de la tecnología. Necesitamos volver a la palabra de Dios, seguir las instrucciones con la ayuda del Espíritu Santo. Sabemos que históricamente todas las reformas y los avivamientos de la iglesia se han caracterizado por, en primer lugar, buscar al Señor; en segundo lugar, una campaña de limpieza contra el pecado; y en tercer lugar, volver a la palabra del Señor. Y esto ha traído cambios en las vidas, no solamente individuales, sino que familias, regiones, países, y aún eh, han impactado aún en el tiempo. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que este estudio sea de bendición para tu vida espiritual, para tu edificación. Te invito a escucharlo otra vez, a escuchar los anteriores. Y si no te has suscrito, hazlo haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.